Con este noticiero estamos de 9:15 a 12 del día de lunes a viernes. De ahí tenemos otros programas aquí en Corapa, así que la invitación a que ustedes activen la campanita de notificaciones. Así les llega la notificación de que ya estamos con la transmisión o con los demás programas que hacemos aquí en los medios comunitarios. Volvemos de inmediato a la Asamblea Nacional, amigos y amigas, donde continúan las reacciones en torno al proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Vamos a escuchar en estos momentos las declaraciones de los asambleístas Fernando Villavicencio y Pedro Velasco. Camila, te escuchamos. Corapa informa. Y el país se integra. Muchísimas gracias, Elvi. Continuamos aquí en la Asamblea. En este momento se está refiriendo el legislador Fernando Villavicencio a lo ocurrido en horas de la mañana en la Comisión. La actitud prepotente, impositiva, autoritaria que han pretendido algunos asambleístas de la Comisión de Fiscalización y Control Político hacerlo esta mañana, cuando el objetivo de la reunión era muy sano, muy ético, muy transparente, el que se reúnan los diferentes asesores de los despachos de los 9 asambleístas para que conozcan un informe borrador, de que aporten, de que valoren, de que analicen cada uno de los temas, y luego de eso nosotros como comisionados tener una sesión, como siempre lo hacemos, para poder definir el tema de conclusiones y recomendaciones. Preocupa porque recién instalándose la sesión, ni siquiera pudieron leer la primera página, es decir, ni siquiera conocieron el informe borrador y ya empezaron a objetar, a cuestionar. Aquí hay una gran verdad que hay que decirle al país, y no puede el país vivir de engaños. Los ecuatorianos tenemos que conocer verdades, y esa es la costumbre nuestra de decir siempre la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que durante la evacuación de los 10 días de prueba, que la ley orgánica lo contempla, no pudieron aportar una tan sola prueba. Yo les he pedido, públicamente lo hago nuevamente, que presenten una, en donde demuestren el presunto delito de peculado del presidente de la República. Aquí no se trata de estar al lado del presidente o no, se trata de estar al lado de la verdad, del derecho, de la justicia, del respeto a la Constitución. Y si pretenden, bajo consignas repetidas, falsedades, posicionarlas como verdad, están equivocadas. Lo que pasa hoy en la Asamblea es lo que siempre están acostumbrados a hacer: presionar, imponer autoritariamente. Nosotros no lo vamos a permitir. ¿Los asesores tienen algún poder de decisión? Les pregunto a ustedes y al país. Ninguno. Ellos no tienen facultad de tomar decisiones. Las decisiones las tomamos los asambleístas, y en esa posición nos mantenemos. No lo duden, que nosotros vamos a respaldar siempre la verdad, más allá de esas posiciones ideológico-políticas que no le hacen ningún favor al país. Asambleísta, ¿fue una actitud intimidante la de los legisladores de UNES que llegaron a la comisión? Esto está llegando desde ayer. Ustedes conocieron un documento que enviaron a la presidencia indicando que ellos van a estar atentos a lo que se haga, y le intimidan y le amenazan a los funcionarios. Eso me parece que es acoso laboral. Ya no podemos seguir permitiendo que este tipo de etapas que creíamos fueron superadas en su momento, hoy vuelvan nuevamente a pretenderse imponerse en el recinto legislativo. No más amenazas, no más intimidación. Si quieren debatir, debatemos. Nosotros estamos listos, como lo hemos siempre hecho, públicamente, con respeto, a la altura, con derecho, con constitución, con ley a la mano. Nos encontramos en cualquier escenario para este tipo de debates, pero no a la intimidación. Doctor, ¿cuál es la salida que usted recomienda, ha sido juez, cuando dentro de la normativa no existe la posibilidad de entregar un informe alternativo de posturas en este caso? También el PCC ha hecho una consulta a la coordinación jurídica. ¿Cuál es la salida, o es el procurador el que debe...? Me parecen que hay consultas que no tienen sustento y no tienen razón. Solamente les pido comedidamente, con el mayor respeto, que lean lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué es lo que nos dice? Que una vez que se termine la fase de evacuación de pruebas, tenemos 10 días para presentar un informe. Y el informe, sea aprobado o no, tenemos que remitirlo al Pleno de la Asamblea, nada más. Es que no nos dice que el informe debe ir aprobado, nos dice que el informe debe ir motivado. Y eso están confundiendo. El informe motivado es recoger todas las pruebas de cargo, de descargo. Conozco que están como más de 100 pruebas en el informe. ¿Y cómo sin conocerlas todavía se atreven a cuestionarlas? Es decir, el informe va a ir en esas condiciones. Si no están de acuerdo, no importa, no pasa nada. No se apresuren, no se desesperen anticipadamente. Parece que la debilidad de argumentos les hace que tomen ese tipo de actitudes. Gracias, asambleísta. Bueno.
Sumarme a las palabras del colega Pedro Velasco, rechazar esta invasión a la Comisión de Fiscalización. Es una invasión, una actitud al mejor estilo del correato de los viejos tiempos. Protestar, lo hemos hecho, lo hice formalmente ante el presidente de la Asamblea y otros colegas. Se va a presentar una queja por acoso laboral el día de hoy. Coincido en que es una expresión de la enorme debilidad de los bloques de mayoría, una babilónica debilidad de los interpelantes, sumado a mediocridad para la presentación de pruebas. No han podido presentar una sola prueba de los delitos o del delito de presunto peculado. Es más, han conducido a error al propio Parlamento y a la Corte Constitucional al anunciar un contrato firmado en julio del 2022 que no existe. Como no tienen pruebas, la única prueba que tienen es la violencia. ¿Son patadas de ahogado? Más que eso, actuar como sheriff de la provincia del Guayas, nosotros no lo vamos a permitir. El asambleísta Cuero se equivoca y el asambleísta Segovia igual. Y les digo a los dos legisladores, han llegado a colmarme la paciencia. Yo he honrado la palabra con información del asambleísta Cuero y el asambleísta Segovia, porque soy un caballero. Pero si pretenden seguir incidentando, hasta aquí llego yo. La actitud del día de hoy es una actitud violenta, matonil. Esto ya vivimos durante el Correal y nosotros no lo vamos a permitir. ¿Y cómo van a responder? Con la razón, con la fuerza de la razón. Lo que ha dicho el asambleísta Velasco. Ellos tenían 10 días para exhibir la fortaleza de sus pruebas. ¿Pero qué le escucharon a ustedes al asambleísta Comscova? Dos cosas. Dos grandes intervenciones, la una para decirle al exsecretario jurídico de la presidencia si es abogado o no, y la otra para decir y afirmar con elocuencia jurídica que un reglamento está por encima de una ley orgánica. Ese fue el aporte del colega Coms Córdoba. ¿Y cuál fue el aporte del colega Cuero? Apelar la presidencia al asambleísta Villavicencio y decir que no estamos aquí para probar si hay peculado o no. Tenían 10 días para presentar las pruebas. La asambleísta Molina no presentó una sola prueba. El asambleísta Bruno Segovia que diga qué hizo, qué presentó en los 10 días. Y el asambleísta Muentes estuvo acompañando a su esposa en los Estados Unidos. Ni siquiera compareció a gran parte de la exposición, de la exhibición de prueba. Entonces, sí. Asambleísta, este grupo de legisladores que estuvo esta mañana en la comisión dice que ellos quieren armar el informe, que ellos sean convocados para juntar todas las pruebas y armar juntos, o sea, juntos el informe. ¿Qué le dice usted? Pero si no han armado nunca nada, nunca han contribuido con un párrafo. El asambleísta Roberto Cuero no ha presentado un solo proyecto de fiscalización, no ha aprobado un solo informe de fiscalización durante 2 años. La asambleísta Molina no ha aprobado un solo informe de fiscalización, yo he aprobado 24. ¿Nosotros qué hemos hecho el día de hoy? Una vez que el informe está casi listo, hemos hecho lo que siempre hacemos. Señor secretario, señores asesores, convoquen a los otros asesores de los legisladores para recibir sus aportes. Pero una vez que el informe está prácticamente armado, y nunca han venido. Antes nunca aportaban una línea. Y ahora están enloquecidos, apasionadamente enloquecidos por aportar. Que esperen, no, pues que esperen el día sábado, donde tendrán todo el día para exponer sus posiciones y sus criterios. Pero ¿cómo pueden aportar si todavía no saben, si no han leído, si no les gusta leer? Asambleísta, con lo que dice, ¿cuál podría ser la recomendación? ¿El archivo? Porque ustedes están anticipando que no hay pruebas. Es que vean, el 91, por favor. Ni más ni menos lo que ha dicho el asambleísta Velasco. El artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Aquí se hace solo lo que está escrito.
Eso han aprendido algunos legisladores. Ahora, aquí hay una consulta que se ha elevado al jurídico de la Asamblea sobre qué va a pasar si, por ejemplo, no hay los votos para el informe, si, qué va a pasar si pueden tener un informe de minoría o lo que Con todo el sea. respeto al asambleísta Torres y con el respeto a los albañiles. Yo acepto que un albañil le vaya a pedir un criterio jurídico al asesor jurídico de la Asamblea. Un abogado litigante que sabe, yo he aprendido sin ser abogado, que solo el Procurador General del Estado puede emitir un criterio al respecto cuando hay un vacío. Estamos esperando, sí, entiendo que la Presidencia ha solicitado un criterio jurídico a la Procuraduría General del Estado. Si hay un informe jurídico hasta el día sábado, veremos. De lo contrario, aplicaremos exactamente lo que dice el 91. Hasta el momento no debería haber un informe de minoría. No No cabe. es posible un informe de minoría. Tampoco es posible un informe de posiciones. Por Dios, lean la ley orgánica de la función legislativa, colegas asambleístas. Devenguen bien su sueldo. Gracias. Bien, gracias. Estas fueron las respuestas del legislador Fernando Villavicencio y también del legislador Pedro Velázquez. Los dos forman parte de la Comisión de Fiscalización sobre lo ocurrido en horas de la mañana aquí en el Palacio Legislativo y lo calificaron como acoso laboral. De igual forma mencionaron que van a presentar aquí en la Asamblea Nacional una denuncia como acoso laboral por lo ocurrido en la mañana con los legisladores de UNES, quienes mencionaron que el informe del juicio político del presidente Guillermo Lasso no estaría elaborado por los asambleístas que forman parte de la Comisión de Fiscalización, sino por los asesores. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde la Asamblea Nacional. Continuamos contigo, Elvi. Corapa informa. Y el Ecuador se integra, le agradecemos a nuestra compañera Camila Villasís por ese reporte. Y escuchamos al asambleísta Pedro Velasco, quien cuestionó a quienes, sin haber leído el borrador de la Comisión de Fiscalización sobre el juicio político al presidente Lasso, ya estaban diciendo que pues tenía un direccionamiento. Aquí también denunció la falta de pruebas para presentar el posible peculado. Denunció intimidaciones por parte de algunos legisladores y pidió que se lea la ley orgánica de la función legislativa. El asambleísta Villavicencio denunció la actitud de algunos asambleístas que apoyan el juicio político, a quienes acusó de intimidación y de no haber hecho aportes en este proceso. Tenían 10 días para presentar las pruebas, pero no lo hicieron, se cuestionó Villavicencio.